aleluya, mi vida es Cristo, aleluya, Jesús es mi todo. ¿Puedes realmente decir eso? El tema es, solamente llega el punto a que uno realmente sabe si puede decir eso cuando no le queda nada salvo Cristo. Una famosa predicación de John Piper describe cuando Cristo es tu todo justo después de que un vehículo se lleva a tu amada hija. Es ahí, en llantos, donde puedes gritar al cielo y decir, no tengo nada excepto Cristo. Cuando el mundo que te quita todo, ¿qué te queda? Acá vemos a Pablo, como les he compartido, vemos a Pablo en una celda, en la cárcel, en una cárcel romana, escribiendo esta carta a los filipenses. Injustamente encarcelado, acusado y rechazado por todos sus, hasta su nación, su propia nación. Y en 2 Corintios 11 nos da toda una lista de diferentes cosas, peligros que ha pasado. No solamente peligros de su propia nación, sino de las naciones paganas y gobiernos seculares. Todo por amor a Cristo. Todo por la obra del Evangelio de Cristo. Y nos habla en esta carta con una confianza increíble, una confianza basada en el gozo que Él tiene. De hecho, terminamos la semana pasada leyendo el versículo 18 del capítulo 1, que al final dice, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Es posible tener un gozo tan confiado y una confianza tan gozosa en plena dificultad? Bueno, gracias a Dios que aquí el apóstol Pablo está en medio de esa dificultad. Y ahí nos da uno de los versículos quizás más repetidos de la historia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cada uno de nosotros podemos tener una confianza gozosa al poner en práctica los principios importantes que encontramos en el pasaje de hoy. Vamos a leer estos primeros 3 versículos del 19 al 21. Para comenzar, vamos a ir hasta el 26 hoy, pero vamos a leer esos primeros 3 capítulos primero. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre, te pido tu ayuda en esta mañana con la proclamación de tu palabra. Señor, a través del apóstol Pablo, la mano inspirada por el Espíritu Santo del apóstol Pablo, tenemos tu revelación a nosotros de cómo podemos tener una confianza gozosa en plena dificultad. Te doy gracias por el ejemplo, no solamente de Pablo, sino tantos otros gigantes de la fe que hay en mi vida, en las vidas de otros, que nos han demostrado este concepto. Ayúdanos, Padre, a aferrarnos bien a tu palabra, para que podamos aferrarnos a ti, a Cristo, como nuestro todo en plena dificultad. Te amamos, ayúdanos ahora. En el nombre de Jesucristo, amén.
quiero que vean que la confianza gozosa primeramente en las dificultades, primeramente se encuentra al atesorar a Cristo. La confianza gozosa en las dificultades se encuentra en atesorar a Cristo. Y eso lo vemos en esos primeros 3 versículos. Ahora, Pablo atesora a Cristo para su libertad. Quiero que vean en estos versículos que no es simplemente que está mirando a Cristo y como a veces un preso busca a Jesús para salvarse de la situación. Traducido del inglés le decimos el Jesús de la celda. ¿Y qué pasa con eso? Bueno, sale el preso y se olvida de Jesús. Ahora, típicamente se usa a Cristo de esa forma, aun cuando uno no está preso. Ay, Dios mío, por favor, estoy en esta situación, ayúdame a salir. Ay, Jesús, te pido que me saques de esta situación. Ahora, no hay nada de malo en orar que Dios te ayude en cierta situación. Pero de esperar que Él lo haga y si no lo hace, no, ya no lo sigo más. Ahí está el problema. A veces cuando cosas buenas pasan en la vida, decimos, ay, Dios es tan bueno. Ustedes saben que Dios también es bueno aún en las malas. Ahora, eso es más fácil, más difícil decir. Y más difícil decir cuando estás pasando por esas malas. Pero el hecho de que pases situaciones buenas o malas no cambia el hecho del carácter bueno de Dios. Ahora, ahí en el versículo 19 dice, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Y podemos entender en contexto, él está preso, está refiriendo a su liberación de su celda, de su prisión, de su situación. Ok, pero fíjense un poco más profundo. Esa frase dice, esto resultará en mi liberación, es una cita una cita exacta de la traducción griega del Antiguo Testamento que Pablo hubiera tenido. ¿Saben de qué pasaje lo traduce? De Job 13:16. En Job 13:16 dice, y él mismo será mi salvación. Lo que los judíos en el año 70 antes de Cristo tradujeron su Antiguo Testamento. Entonces, esa fue la Biblia para mucho de la iglesia primitiva. Esa primera iglesia fue el Antiguo Testamento traducido al griego. Obviamente los judíos tenían el Antiguo Testamento, podían hablarlo y leerlo todo en hebreo, pero los que no eran hebreos, ellos tenían esta traducción griega. Pablo, ministrando a una cultura griega, a gentiles, griego era el idioma mercader de su mundo, entonces él estaba comunicando a los filipos de una cultura griega en su idioma de su Antiguo Testamento. Y les cita, esto resultará para mi liberación. Ahora, cuando leemos la historia de Job, la historia de Job nadie lo quiere vivir, todos queremos decir, miren a Job, aprendan la paciencia de Job, y nadie quiere pasar por lo que pasa Job. Pero si se fijan al versículo anterior, fíjense lo que dice Job. Job 13:15 al 16. He aquí, aunque él, hablando de Dios, aunque él me matare, en él esperaré. En Dios será mi esperanza. No obstante, defenderé delante de él mis caminos y él mismo será mi salvación. Entonces Pablo no está mirando simplemente a su liberación de la cárcel. Luego vemos después que él está bastante confiado, quizás por como lo ve en términos humanos, parece, obviamente está preso por causa injusta. Entonces quizás ese pensamiento, quizás espiritualmente diciendo, Dios todavía no ha terminado conmigo, tengo bastante que hacer, entonces me va a liberar de esto. Pero al citarlo así, está apuntando aún más allá.
no es solamente la situación del que va a tener liberación, sino que esta liberación es cuando él pueda pararse ante Dios sin vergüenza por cómo vivió, cómo obró, cómo fue usado por Dios. Está mirando hacia cuándo Dios usará todo, aún sus dificultades y encarcelamientos, para su buena obra en y a través de él. Y lo confirma a través de cómo de dar su perspectiva en los próximos versículos. Pablo también atesora a Cristo más que su propio cuerpo. Ahora vivimos en un mundo que el mensaje de siempre es cuídate vos mismo, ponen estos estándares de belleza corporal, muchas veces inalcanzables, ¿no, mujeres? Han intentado un montón de cosas y no, ¿por qué no me veo como en la revista? Pero ahí está. El mundo secular vive para la glorificación de lo temporal, la exaltación de lo temporal, de lo corporal. Por eso busca tanto la gratificación inmediata, la vanidad de la hermosura externa, y se sorprende cuando esas cosas no traen sustancia a la vida. Es interesante que Argentina es uno de los países donde más se usa la cirugía plástica. Y al mismo tiempo es uno de los países líderes en las consultas psicológicas. ¿Estoy diciendo hay una conexión directa? No necesariamente. Estoy diciendo que hay una búsqueda por significado y sustancia en la vida y lo están buscando en el lugar equivocado. Y eso crea problemas, crea ansiedades, crea angustias que tienen que ir a consultar a alguien más. Pablo atesora más a Cristo que aún su propio cuerpo. Dice en versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Acá la perspectiva de Pablo resalta el hecho de lo temporal del cuerpo. De hecho, 1 Corintios 15 lo dice así, porque es necesario que esto corruptible, hablando del cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando este corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. Un día, este cuerpo cansado, gastado, arrugado, engordado, ¿quieren que siga? Deprimido, será cambiado, será glorificado. Te tocas el cuerpo, no dura para siempre. No dura para siempre. Al ser temporal, solo hay un límite de tiempo para usarlo y cumplir el propósito de Dios en tu vida, anhelando y gozando en la obra de Dios y la gloria venidera más que en la terrenal. 2 Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto no desmayemos. Antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, amén, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El morir al viejo yo, la forma egocéntrica de pensar en sí mismo antes de cualquier otro, incluye la misma perspectiva del cuerpo mismo, teniendo un sobrecuidado del cuerpo por encima de cosas eternas. Ahora, quiero que me escuchen bien. No estoy diciendo, no se vayan de aquí diciendo, pastor dijo que ya no tengo que ser saludable. Entonces, ¿dónde están esos alfajores? No te sientas en el sofá y no te levantes por 3 días mirando la tele. Eso no es saludable. De hecho, tienes un tiempo limitado para usar tu cuerpo para la gloria de Dios. No lo malgastes. ¿Sí? Es la idea de redimir el tiempo.
tu cuerpo más salud. Un pastor lo puso así: más saludable que sea tu cuerpo, más tiempo tenés para usarlo para la gloria de Dios. ¿Sí? Quizás una buena forma de ver eso, sin ir a los extremos. Incluye la misma... Bueno, entonces el hecho de morir al viejo yo, esa vieja perspectiva, de una perspectiva sin Dios, de mirarte y tu cuerpo y cómo lo usas, es imprescindible morir a eso para poder glorificar a Dios en la vida. Porque ya no usamos nuestros cuerpos para el significado y satisfacción propio, sino para la voluntad de Dios. De hecho, Romanos 6 lo pone así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y luego, unos versículos después: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo magnifica a Cristo al usar su cuerpo, al estar dispuesto a que Dios use su cuerpo, sea como sea. Aún en el tiempo que le resta en la tierra, va a vivir una vida piadosa para la gloria de Dios. Gálatas 2:20 lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, y de carne ahí no está hablando del pecado, sino del mismo cuerpo, su vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí en 1 Timoteo 4, 7 al 8, uno de mis versículos favoritos. Bueno, estoy un poco bromeando, pero tiene... Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Amén. No podemos parar ahí. Pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Conocí a un joven en un campamento que él entrenaba a las 5:30 de la mañana, ya estaba levantado, ya estaba entrenando, corriendo las canchas, haciendo sus ejercicios físicos para una constancia en entrenamiento. Pero él mismo se dio cuenta y me dijo: sé que esto es como un ídolo en mi vida. Si no tengo cuidado y le presto más atención a mi cuerpo, ignoro el crecimiento espiritual, hay un gran problema ahí. ¿Sí? El cuerpo solo sirve para esto ahora, pero el crecimiento en la piedad, eso sirve para esa vida abundante que Jesús prometió en Juan 10 y la vida eterna. Las inversiones espirituales que uno hace aquí no terminan aquí, sino tienen lugar allí. Entonces debemos pensar en eso. Nuestro cuerpo, lo voy a cuidar porque voy a ser buen administrador de lo que me ha dado Dios. Significa que sí, voy a hacer ejercicio, sí, voy a tratar de comer bien. Asado es comer bien, ¿no? ¿Eso entra? Amén, bien. Digan amén. Así dijo el Señor, bien. Pero al mismo tiempo no debemos desenfocar, porque el propósito de tu cuerpo es no ser un cuerpo perfecto, sino ser un cristiano maduro para la obra del Señor. Tu cuerpo es el vehículo que te ayuda a llegar allí. Pablo dice: mi cuerpo puede ser que ya no esté más. Espero que sí, pero sea como sea, mi vida es Cristo. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
De hecho, Pablo advierte a los filipenses mismos de esta perspectiva opuesta, cuanto a concentrarse tanto en el cuerpo, que le enseña y le resalta al creyente que tiene un hogar celestial al cual anhelar. Por lo tanto, va a vivir de una forma diferente, con metas distintas de aquellos ocupados en lo terrenal solamente. Filipenses 3, 18 al 20, porque ahí andan muchos, dice, de los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y fíjense los que los caracteriza, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre. O sea, dejan que sus apetitos le guían la vida. Y no solamente apetitos de comida, sino está hablando de cualquier tipo de placer. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pablo muestra que sea en vida o muerte, podemos magnificar a Cristo con nuestro cuerpo. Imagínense esa conversación entre Pablo y los guardias. Los guardias, oye Pablo, no nos gustas ni ti ni tu Mesías, te vamos a matar. Pablo, eso sería genial, morir es ganancia, dale. Pensándolo bien, te vamos a permitir vivir. Fantástico, vivir significa más tiempo para trabajar para Dios, tener una vida fructífera y gozosa. Bueno, te vamos a dejar vivir, pero te vamos a hacer sufrir. Oigan, muchachos, considero que los sufrimientos de este mundo presente no vale ni la pena compararlos con la gloria que se va a revelar. Y me llenaría de gozo sufrir por el nombre de Cristo. No había pérdida en su situación. Hay una canción de Stephen Curtis Chapman, un cantante, un artista cristiano, El tesoro de Cristo, que dice, ¿qué podré hacer como vivir? Para mostrar el tesoro que es Cristo. ¿Qué podré dar que tomará? Que puedan saber del tesoro que es Él. Si puedo cantar, quiero alabar de su gran gloria. Si puedo hablar, quiero contar de su gracia y su amor. Si debo vivir o morir, a la meta voy a seguir, al único que satisface el tesoro de Cristo. ¿Cuál es tu vida? ¿Cuál es la verdad de tu vida? Fíjate en la próxima diapositiva. Si te fuera a preguntar, ¿vivir es qué? ¿Qué significa vivir para ti? De hecho, Pablo dice, esto es muy personal. De hecho, para mí, el vivir es Cristo. Cada uno de nosotros debemos tomar esa decisión. ¿Cómo vas a completar ese espacio en blanco? A menudo se llenan con sustitutos baratos. Dinero, placer, poder, belleza, entretenimiento. Pero usando la lógica de este pasaje, observe cuando completamos un espacio, entonces lo opuesto, morir se llena también con uno de esos sustitutos. Entonces, si el vivir es dinero, entonces llenaría el morir con estar arruinado, en bancarrota. Quizás dices vivir es placer, entonces concluirías que morir es no tener más placer. ¿Qué hay de decir vivir es belleza? Debes concluir morir es perder toda belleza y pudrirse. Si vives para entretenerte, tu lápida diría morir no es tener más diversión. En tu corta vida, ¿para qué vivirás? ¿Por qué vas a morir? ¿O para qué vas a morir? No quieres vivir simplemente por dinero, placer, poder, belleza o entretenimiento. Estos son dones de Dios, pero para ser administrados adecuadamente, pero no son nuestros objetivos de la vida.
a menudo se convierten en ídolos. En cambio, si uno quiere invertir su vida en algo que no solamente importa ahora, sino que también importará en 1,000 millones de años, dices, el vivir es Cristo. Mi vida es Cristo. Entonces ahí es cuando puedes decir con alegría, morir es ganancia. Vivir para Cristo no solo quita el aguijón de la muerte, sino que también hace que la muerte sea algo gloriosamente atractiva para el santo que lo está atravesando. Me emociono porque es el cumpleaños hoy de Olga Marino. La recordamos, acompañamos a su familia en su carga, pero nos gozamos que ella está en el cielo con el Salvador. Un conocido de nuestra gran familia misionera, de nuestra organización misionera, también sucumbió a COVID ayer. Gracias. Hay una señora de un pastor conocido, amigo de mi familia, quien está a unos días de llegar a ver a su Salvador cara a cara. Tenemos una lista en nuestras peticiones de oración, una sección de consuelo que sigue creciendo. Y no es una cosa rara que alguien diga, tengo un conocido que falleció de COVID o alguna complicación. No es algo raro. Ya no es. Y duele, esas pérdidas duelen. Pero para el que es seguro en su posición en Cristo, aún en ese dolor hay un fundamento, una confianza gozosa de encontrarse con su Salvador, en el cual aún entre lágrimas podemos alegrarnos, podemos descansar nuestros corazones porque ese amigo, ser querido, esa familia está gozándose en la presencia de su Salvador. Eso es único a la vida cristiana. Si no tienes a Cristo, no puedes decir eso. He aprendido más de mirar a creyentes atravesando el valle de la muerte con un ser querido o ellos mismos, dando testimonio de que esta vida no es todo lo que hay. Y estoy anhelando a ver a mi Salvador cuando cruce ese gran valle. Wow. Algo tan impactante, tan grande, pero único a Cristo. El que no tiene a Cristo no puede decir eso. Por eso Pablo nos anima en 1 Tesalonicenses 4:13 a consolarnos, a animarnos, pero a no estar en duelo y llorar como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Como dice Pablo, Cristo es nuestra vida, es nuestra esperanza, nuestra confianza. Y es algo sólido cuando todo lo demás se está desplomando. Ahí está Él. Entonces la confianza gozosa en las dificultades se encuentra al atesorar a Cristo, pero también se encuentra al obrar para Cristo. Versículos 22 al 26. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe,
para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Fíjense ese dilema de Pablo. Está en estrecho. Acaba de mencionar la muerte misma que él está enfrentando, diciendo, para mí esto va a ser ganancia, pero al mismo tiempo el quedarme aquí en la tierra obrando para el Señor también sería de beneficio. En lugar de encontrarse entre la espada y la pared, como algunos dirían al enfrentarse a la muerte, él se encuentra entre la carrera estimulante del ministerio del Evangelio y un dulce sueño de dormir en Cristo. Para Pablo no hay pérdida acá. Estas dos opciones le ponen en algo de un aprieto. De hecho, la palabra traducida estrecho también es usada en otras partes, tanto para describir la aflicción y angustia de una enfermedad, como para ser impulsados por una acción. Entonces lo vemos en Hechos 18. Dice que Pablo estaba entregado por entero. Esa frase, entregado por entero, es la misma palabra aquí que vemos que está en estrecho, está como presionado. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo nos constriñe, está como una presión interna que impulsa para adelante. Entonces, en eso dice, estoy acá presionado, estoy un poco afligido, estoy en un estrecho. Ahora, en este caso particular, Pablo no ha recibido alguna revelación de Dios de qué va a pasar. Vemos un par de veces en Hechos donde Dios le dice, cálmate, todos van a sobrevivir o esto va a pasar, no te preocupes. Pero en este caso no tiene nada del Señor. Pero está bastante confiado que va a salir a la libertad por la oración de las filipenses, por la obra que sabe que falta en ellos, pero no lo sabe exactamente. Y realmente al no saber, Pablo tuvo tantos encarcelamientos, entonces no se sabe exactamente en cuál de estas estaba. Más o menos por algunas cosas se dice, puede ser una acerca de Hechos 23, que estuvo en Cesarea por 2 años, otros dicen más Hechos 28, que estuvo en Roma, puede ser que alguno antes, pues entonces realmente no sabemos si se salió de esta. Pero aún Pablo reconoce que el partir y estar con Cristo es lo que prefiere. Dice, es muchísimo mejor. En el criollo literalmente dice más mejor. Pero el permanecer para continuar la obra de Dios para el Evangelio también sería algo bueno. Entonces, enfrentarse con estas cosas con Cristo cambia toda la perspectiva. La diferencia es que el vivir es Cristo, el morir es ganancia. La diferencia es Cristo. Entonces, aún está en su dilema, está allí la seguridad y esa confianza de una perspectiva completamente diferente. Un comentarista menciona que la opción de Pablo sonaba como si estuviera eligiendo entre un bife de chorizo y un filet mignon. Ambos eran positivas para él. Pero vemos en los versículos 25 al 26 realmente el corazón de Pablo. Confiado en esto, sé que quedaré, aún permaneceré con todos vosotros y para vuestro provecho y gozo de la fe. Aún viendo su preferencia de morir sería muchísimo mejor porque estaría con Cristo. Expresa su prioridad de quedarse para servir a los filipenses. Es necesario, dice, y nos presenta la prioridad que Pablo pone a las necesidades espirituales de los filipenses por encima de su preferencia y partir está con Cristo. Fíjense en esta próxima imagen, quizás lo encuadra un poco. Entonces, de un lado, el morir sería ganancia, sería su partida de este mundo, estar con Cristo, es lo que desea y de hecho es lo mejor. Para lo que él quiere, su preferencia es lo que prefiere. Pero el vivir, puede igual vivir en Cristo, se completa un trabajo fructífero para Cristo y es necesario para los demás. Es un ejemplo de su exhortación que hace luego en el capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Él acaba de hacer eso. Acaba de poner su preferencia
en segundo lugar y decir, tu necesidad es superior a mi preferencia. El propósito por querer quedarse es para el provecho y gozo de la fe de los filipenses. Hay un comentarista que señala que las palabras provecho y gozo están unidas por la misma preposición y ambas están modificadas por la frase en la fe. Entonces vemos allí para vuestro provecho y gozo de la fe. Y agrega, el progreso real en la fe resulta de un gozo genuino en la fe. En otras palabras, estos dos van juntos. El progreso en la fe y gozo en la fe. Por eso Pablo quiere quedarse en el planeta Tierra, para que la gente pueda crecer en su fe y crecer en su gozo. Algo parecido dice en 2 Corintios 1:24. Dice, no que nosotros enseñaremos de nuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Yo conozco un montón de cristianos inmaduros. ¿Y saben cómo se nota su inmadurez? Cuando pasan por dificultades, entran en una desesperación, en una depresión, en una angustia, como si su mundo estuviera completamente arruinado. Pero un cristiano que ha crecido en su fe, aún siente esas cosas, aún siente su dolor, pero su reacción es otra. Ok, ya no tengo eso, significa que tengo que aferrarme aún más al Señor. El crecimiento en la fe produce el gozo de la fe. Entonces, por ejemplo, los miércoles, no es solamente para que vengan y puedan completar un libro y decir, muy bien, felicidades, completaron un libro, fiesta. No, estamos creciendo su fe para que realmente entiendan lo que es el gozo del Señor. El propósito supremo por su deseo es quedarse y servir a los filipenses para que ellos puedan gloriarse en Cristo. Les dice lo mismo también en 2 Corintios, a los Corintios, 2 Corintios 1:14, describiendo el propósito de su obra allí. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así también vosotros la nuestra para el día del Señor Jesucristo. O sea, su jactancia, su fanfarroneo, no era a sí mismo, sino la obra que Dios nos había usado para estas otras personas, para su crecimiento. Y entiendo lo que dice. Veo caras aquí de personas en quien Dios nos ha dado la oportunidad para invertir y al ver las montañas rusas, los valles que han atravesado y ver cómo han cambiado y madurado con la fe de que ahora son un ejemplo para otros, me llena de gozo. ¿Qué tanto querés eso para otros? ¿Qué tanto querés ese mismo gozo? Eso implica invertir en otros. Implica ayudar a otros a crecer. Si queremos compartir este gozo, no es simplemente, bueno, lo único que tenés que hacer cuando cosas malas pasan, te pintas una sonrisa y decir, gloria a Dios. No. Pero a través de fundarnos en la palabra, las verdades de Dios, y poniendo en práctica sus principios y prioridades en nuestras vidas, surge el gozo. El gozo no es forzado. Yo no puedo decirle, ahora Pablo lo dice, pero si lo entendemos correctamente, vemos que es un resultado de todo lo demás que manda. Pero yo no puedo decir, alégrense. Bueno, pastor, me pinto una sonrisa y listo. No, sino el crecimiento en la fe produce ese gozo. Este pasado 22 de agosto, un misionero, Russell George, Pastor George, y algunos lo conocían,
Él falleció, partió a la presencia del Señor, después de haber servido junto a su familia aquí en Argentina por 37 años. Comenzaron 3 iglesias, 2 de las cuales aún están en funcionamiento hoy. Una está en La Ferrere y otra en Virrey del Pino. El pastor Marcelo Avelar, que algunos conocen, esa iglesia en Virrey del Pino la comenzó el pastor George. Y un gran ejemplo de fidelidad. Si ustedes van a Librería Génesis, van a encontrar algunos discipulados, creo que se llama El Camino Dorado. Él los escribió, es un discipulado básico. Él escribía muchas cosas. Si van a literaturabautista.com, encuentran muchos artículos que él escribió acerca de varios temas de la vida, temas bíblicos, y fue un ejemplo de fidelidad increíble. Y para mí, he crecido en Argentina, puedo hablar el castellano, no muchos me pegan que el acento es gringo, a veces me dicen, sos de algún otro lado, pero no me pegan como yankee. Pero él hablaba todo así, apenas lo podía entender, es muy gringo en todo lo que decía. Pero ver el ministerio, cómo impactó a gente, estuve escuchando a algunos diferentes pastores compartiendo. Y me enteré que durante el conflicto de las Malvinas, cuando todos los otros misioneros extranjeros se volvieron a Estados Unidos, el pastor George y su familia se quedó ahí en la fe. Se quedó ahí. La municipalidad de La Matanza le puso una custodia. Él no la pidió, pero ellos se la pusieron para su propia protección. Entonces, donde él iba, seguía el patrullero. Y él seguía sirviendo como no le daba importancia. Y me impacta tanto porque se quedó, porque entendió que aunque quizás su deseo era volver a la seguridad de su tierra natal, la prioridad de la obra aquí en Argentina era más necesaria. Entonces, ¿cómo ves tu lugar en la obra del Señor? Pablo estuvo con un pie en este mundo trabajando para el Señor y el otro queriendo saltar al cielo. Pero el gran problema de muchos cristianos hoy es que tienen un pie en las cosas de Dios y otro en el mundo. Se ve muy claramente la prioridad cuando algo más compite con la obra del Señor. Cuando hay competencia con algo más en la vida, las cosas de Dios parecen siempre perder. Pierden el lugar a nuestras preferencias y conveniencias del momento. Y no estoy hablando de números de asistencia a la iglesia. ¿Cuántos podemos meter acá en una sola reunión? Entonces, no falten, pero no es por eso. Pero se trata del ministerio que tú, como parte del cuerpo local de Cristo, sirves a otro, a tu hermano, hermana en la fe, sirviendo junto a tu hermano y hermano en la fe para la obra del Evangelio. Y es vital que cada uno estemos presentes en la iglesia para animar, exhortar y crecer juntos y luego activamente ser la iglesia para servir a otros durante la semana. Así resplandecemos la luz de Cristo para la obra del Evangelio. Pero es solo posible cuando vemos esta obra más necesario que nuestras preferencias. Entonces, ¿cómo encontramos una confianza gozosa en las dificultades? Al atesorar a Cristo y al obrar para Cristo. Padre amado, te doy gracias. Tan gran tesoro que tenemos en el amado, en tu Hijo, unigénito que mandaste a la cruz para morir en nuestro lugar, pagando por el pecado, por el precio de nuestro pecado, el perdón de nuestros pecados. Así dándonos la oportunidad para tener una relación contigo, una entrada al cielo. Señor, te pido si hay alguno aquí que no ha recibido ese regalo, que se acerque luego, que hable conmigo, que hable con una de las mujeres, que les pueda guiar en tu palabra a cómo recibir ese regalo, aceptar la salvación y el perdón de pecados. Padre, ayúdanos a tus hijos a atesorar a Cristo más que cualquier otra cosa en la vida.
Ayúdanos en las dificultades a aferrarnos aún más a ti, para nuestra esperanza, para nuestra fortaleza. Gracias por esa esperanza que tenemos en Cristo. La esperanza de aún no solamente ver a nuestro Salvador, sino que a nuestros seres queridos. Gracias por la eternidad que un día disfrutaremos en un hogar celestial con una herencia incorruptible, inmarcesible y reservada en los cielos para nosotros. Te pido que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la gran necesidad de la obra del Evangelio. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Y tenemos una oportunidad este fin de semana, Señor, ayúdanos a servir de tal forma que la luz del Evangelio resplandezca y que impacte para la eternidad. Te amamos y te damos gracias por esas oportunidades, ayúdanos a verlas. Ayúdanos a poner atrás, en segundo lugar, nuestras preferencias y servir a otros. En el nombre de Jesucristo pido todo esto. Amén. Que Dios les bendiga.